Verano de 1978. A punto de empezar Josep Lluís Núñez su primera temporada como presidente del Barça. En esta, su primera temporada, Núñez tenía la difícil misión de sustituir a un jugador que lo había sido todo en el Barcelona. Nada menos que Johan Cruyff. Johan, según sus palabras, dejaba el Barça porque sentía que ya no era capaz de ofrecer lo que todo el mundo esperaba de él. Además, Núñez también tenía que reemplazar a un gran entrenador como era el general Rinus Michels, Mr. Mármol conocido en Barcelona, un entrenador de mano dura. Para ello escogió a un francés mucho más tranquilo y permisivo con los jugadores como era Lucien Müller. Jugadores como Charly Rexach, que siempre ha sido tranquilote, agradecieron el cambio, aunque en entrevistas muchos años después reconocía que nos faltaba mano dura, hacíamos lo que queríamos con el francés. Bueno, volvemos a cómo reemplazar al holandés volador. Hay que ponernos en contexto de la época. En esos años, el Barça no estaba entre los mejores equipos del mundo a nivel deportivo. Y al contrario de lo que pasa ahora, los principales cracks de la época no estaban tan interesados en venir al club. Ese verano se estaba disputando el Mundial de Argentina 78 y salían muchos nombres. El que más sonó, el de Mighty Mouse, Kevin Keegan, la estrella inglesa que jugaba en el Hamburgo y que rechazó fichar por el Barça. El Valencia no perdía el tiempo y hay que decir que en aquella época se movían muy bien fichando. Firmó con el Rapid de Viena la salida de la estrella de la selección austriaca y recién ganador de la Bota de Oro. Un jugador que además estaba haciendo un gran mundial y que acabó después como segundo máximo goleador con 4 goles. Su nombre, Hansi Krankl, iba a formar una delantera impresionante de matadores junto a Mario Alberto Kempes. Pero similar al reciente caso del brasileño Malcolm y la Roma, el Valencia había llegado a un acuerdo con el Rapid. Bien, pero el jugador todavía no había firmado nada. Así que Núñez y Gaspart hicieron todo lo posible para que Krankl acabara en el Barça. Él mismo lo explicaba de la siguiente manera. Mañana vienen el presidente de Barcelona, el vicepresidente de Barcelona y el entrenador de Barcelona, Lucien Müller. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Quieren fichar a ti. Yo dije, bueno, es un buen broma. Yo dije, no es un broma, es la verdad. Y dice, hablamos, seguro hablamos. Tiene todo el respeto de Valencia, pero cuando yo tengo Barcelona, yo quiero solo a Barcelona. Si desde Valencia de normal ya existe cierta inquina al Barça, sobre todo por temas políticos, que el Barça les quitara a un jugador de las manos tuvo mucha repercusión y os podéis imaginar lo calentitas que eran las visitas a Mestalla en esa temporada. En cualquier caso, el Barça se llevó al austríaco al agua y todo eran grandes portadas en la prensa. La afición del Barça, que necesitaba aferrarse a una estrella, le acogió con muchísimo cariño. Los medios vendían la ilusión que suponía su fichaje y lo primero que se hizo fue compararle con el gran Johan. Krankl salía del paso rápidamente diciendo: yo no soy Johan Cruyff, pero seguro yo marcar más goles que Johan Cruyff. Y la historia ha sido yo marcar mucho más goles que Johan Cruyff. Y eso yo digo del primer día y dicen, Ya hemos visto cómo el Barça consiguió su fichaje, pero ¿cómo jugaba Krankl? Era un goleador, un 9, rápido, se anticipaba la jugada, muy potente físicamente. El Barça lo fichó con 25 años. De cabeza era demoledor y con los pies zurdo. Colocaba el balón donde quería y muy fuerte, le daba mucha potencia. Y además un incordio, no paraba de moverse por todo el ataque. Si tuviéramos que compararlo con un jugador de la actualidad, quizás Luis Suárez. Krankl con mejor juego aéreo pero con menos posibilidades de ocupar otro rol que el de 9 puro. En pantalla su trayectoria antes de fichar por el Barça. En su último año en el Rapid de Viena se salió. Con 24 añitos marcó 42 goles y consiguió la Bota de Oro europeo. Ahora pasamos a repasar su carrera por el Barça, que podemos catalogar de corta pero muy intensa. Fue un jugador muy querido y a pesar de eso solo disputó una temporada entera en el equipo. Su misión era marcar goles y Hansi, un animal del área, no paraba de hacerlo. En su primer año, el Barça no hizo una gran liga y acabó quinto, pero a nivel personal la cosa fue muy diferente para Hansi, que ganó el Pichichi con 29 goles en 30 partidos. Por delante de grandes jugadores de la época como Quini y Santillana. En Liga, en el Camp Nou, el Barça se mostraba muy fuerte, pero fuera se deshacía. A pesar de los goles de Hansi, la temporada en Liga fue discretísima. En la Copa del Rey, la cosa no fue mejor.
y nada menos que el mismísimo Valencia eliminó al Barça con un humillante 4-0 en Mestalla, que remontaba la ventaja de 4-1 que llevaba el Barça del Camp Nou. Esto le costó el puesto al entrenador Lucien Müller, que fue sustituido por otro mito del barcelonismo, Quimet Rifé. Ya os imagináis el ambiente en Mestalla con la polémica del fichaje de Krankel todavía reciente y remontando un 4-1. Eso debió ser una locura, una noche inolvidable para los valencianistas, para desgracia de los culés. Visto esto, ¿por qué la afición le quiso tanto? A pesar de la mala liga, esa temporada el gol de Hansi siempre hacía ganar partidos y daba ilusión a los barcelonistas. Además, hizo grandes gestas como marcarle 5 goles al Rayo y también grandes actuaciones en el único trofeo en el que el Barça tenía opciones esa temporada, la Recopa de Europa. La temporada anterior, con Cruyff como jugador del Barça, el club ganó la Copa del Rey y eso habilitaba al Barça a jugar la Recopa del siguiente año. Es una competición que ahora no existe, pero en aquella época tenía gran prestigio y, como digo, solo la jugaban los ganadores de Copa de cada país. Se puede decir, y no es broma, que era casi tan dura como la Copa de Europa de la época. Volvemos al contexto, el Barça no ganaba una competición europea desde 1966 y la afición tenía necesidad de éxitos europeos. Y Krankel en Europa también marcaba goles y decisivos en las difíciles eliminatorias que el Barça iba superando hasta llegar a la final. En la memoria de todos, una gesta inolvidable para la afición, la remontada de un 3-0 contra el Anderlecht, vigente campeón de la Recopa y uno de los mejores equipos del continente. El Barça conseguía remontar ese 3-0 y en la tanda de penaltis eliminó a los belgas. Es una de esas remontadas históricas a las que el Barça apela de vez en cuando. Pero unos días antes de disputarse la final de la Recopa contra el Fortuna Düsseldorf en Basilea, ocurrió una desgracia. La familia Krankel tuvo un accidente con su coche. A Hansi no le pasó nada, pero su mujer tuvo que ser operada a vida o muerte. Al correr la noticia, cientos de catalanes se acercaron al hospital para donar sangre, y esto Hansi nunca lo olvidaría. Años después de abandonar el Barça, seguía luciendo el brazalete con la señera catalana, en honor al amor que sentía por el Barça y por Cataluña. Tras varios días de muchísima tensión, su mujer se estaba recuperando y parecía que estaba ya fuera de peligro. Hansi decía que si su mujer seguía bien, él jugaría, marcaría y le dedicaría el gol de la victoria. Un día antes de la final, su mujer le dijo que fuera a jugar. Y llegó el gran día, el mayor desplazamiento que se había hecho hasta ahora de aficionados. 35.000 culés estaban en Basilea esperando a que el Barça ganara una Copa Europea tras tantos años de sequía. El partido fue de ida y vuelta, el Barça se adelantaba, empataban los alemanes, y así hasta en 2 ocasiones. Y con ese marcador 2-2 se llegó a la prórroga. Charlie Resac marcaba el 3-2 y poco después Carrasco se fue por velocidad y se la puso a Hansi. Y Hansi no perdonó. 4-2. Os podéis imaginar, Hansi gritaba como un loco, emocionado, de rodillas, mientras lo abrazaban todos sus compañeros. Poco después los alemanes marcaron el tercero, pero ahí se acabó. El Barça había ganado la Recopa de Europa. Y así se acabó su primera temporada en el club. Muchos goles y un gran éxito europeo. Pero visto esto, ¿por qué no tuvo más recorrido en el club? ¿Qué pasó? Pues pasó que hay que decir que fuera del campo era un poco como dentro. Tenía un carácter fuerte y era algo egoísta. Estuvo rodeado de varias polémicas con sus compañeros. En los primeros meses se filtró que había dicho que solo Neskens y él eran grandes jugadores, el resto más o menos, cosa que no gustó nada a sus compañeros. Más adelante también las tuvo con 2 pesos pesados del vestuario, Migueli y Asensi. De ellos, aunque él lo negaba, se supone que dijo que si iban a la selección española es porque Kubala era el seleccionador. También salieron rumores que sobre todo su mujer no se estaba adaptando a la ciudad, que no aprendían el idioma. Luego ocurrió el accidente y el detonante de todo, sus continuos roces con el entrenador Quimet Rifé. Rifé era un hombre serio y de pocas palabras, no pasaba una. Y de esta manera empezaba la temporada siguiente, la 79-80, con Rifé de entrenador y el refuerzo de un pequeño danés, Allan Simonsen, un extremo muy habilidoso que había sido Balón de Oro hace 2 temporadas. Simonsen era el sustituto de Neskens, que se iría a jugar al Cosmos en Estados Unidos. Simonsen y Krankel iban a formar parte de una gran delantera, pero la práctica no fue tan buena como la teoría. Los roces de Rifé y Krankel cada vez
vez eran más fuertes y no hubo manera de arreglar la situación. La directiva se puso del lado del entrenador y en enero de 1980 fue cedido al First de Viena. Así acababa su primera etapa como jugador del Barça. Sus registros en esta segunda temporada serían de 12 partidos y 6 goles. Para rematar esta temporada, el entrenador Quimet Rifé también tuvo sus más y sus menos con otro delantero, el Milonguita Heredia, que también abandonó el Barça antes de finalizar la campaña. El sustituto de Krankel sería un delantero brasileño que había hecho un buen mundial, y este fue Roberto Dinamita. Pero la Dinamita parece que se quedó en Brasil y aquí acabó como petardito. Ni siquiera llegó a acabar la temporada en el club. Como no podía ser de otra manera, esa temporada fue un desastre para el Barça. Rifé acabó cesado. El Barça no ganó ningún título y acabó cuarto en la liga. El sustituto de Rifé, otro mito del Barça en la década de los 60, Helenio Herrera, que volvió al club en esta su segunda etapa. Bueno, pasamos a la temporada siguiente, la 80-81. El Barça hizo grandes inversiones. Ante la falta de gol y de delanteros, por fin se pudo fichar a Enrique Castro, el brujo Quini. Para la defensa, el inexpugnable Alex Sanco del Athletic de Bilbao. Helenio Herrera pasaría a la Secretaría Técnica y uno de los jugadores que cambió la historia del Barça como jugador tuvo su oportunidad en el banquillo. Hablamos del húngaro Ladislao Kubala. Kubala quería más mordiente en ataque, pero la directiva y Helenio Herrera querían contratar a otro extranjero que reforzara el centro del campo. Al final, como no se pudo concretar nada, se pensó en recuperar a Krankel. Este volvió con ilusiones nuevas, intentando dejar atrás todas las polémicas, y en pretemporada consiguió 9 goles en 9 partidos. Pero de nuevo, el empezar del equipo no fue nada bueno. El equipo no era nada fiable y Núñez, que hemos visto que era de gatillo fácil, se cargó a Kubala y puso a Helenio Herrera como entrenador. Con la temporada ya empezada, la directiva no paraba de intentar el fichaje del jugador del centro del campo y al final se pudo desbloquear el fichaje de un rubito que daría mucho que hablar. Ese rubio era el alemán Bernd Schuster. Pero claro, en aquella época solo 2 jugadores extranjeros podían estar inscritos en la federación, así que Helenio Herrera tenía la decisión de dar la baja a Simonsen o a Krankel. En esta época, cuando las cosas se torcían, la directiva quería dar un golpe de efecto y el Barça era una máquina de triturar entrenadores y jugadores. El austriaco y el danés no sabían qué iba a pasar y los nervios cada vez eran mayores. Helenio Herrera era un defensor del resultado y el catenacho. Sus equipos no se permitían muchas alegrías, así que con Quini tenía suficiente para el delantero centro. Esa decisión fue el fin de la carrera de Hansi en el Barça. Se echan a Kubala, viene Helenio Herrera, el maestro de catenacho, y dice Krankel fuera porque yo tengo delantero centro Quini y entra Schuster. Decepcionado de situación porque pasa me quiere, pero el Helenio Herrera es un maestro de catenacho y un hombre viejo. En esa temporada solo había disputado 8 partidos y en los que consiguió 3 goles. En total sus números en el Barça fueron, en partidos oficiales, 60 partidos, 45 goles. Krankel volvería a la liga austriaca, liga que no abandonaría más hasta retirarse. La experiencia en el Barça le marcó mucho y la vida en los clubes de élite ya no le interesaba lo más mínimo. A pesar de tener grandes ofertas, nunca quiso salir de Austria. Y allí siguió siendo un ídolo para el club de su vida, el Rapid de Viena. Pero siempre en ese corazón austriaco, todos sabemos que reserva un hueco más que destacado para su Barça. Yo voy a Austria porque yo estoy muy decepcionado. Lástima, porque el Barcelona es para mí el mejor club del mundo y después nadie. Y después vienen los otros. Tras retirarse del fútbol, su vida estuvo ligada a los banquillos. 22 años le avalan como entrenador, la mayoría entrenando equipos austriacos, pero nunca más ligado al Barça. Otra de las cosas que le ha gustado mucho, cantar. De hecho, si habéis llegado hasta aquí, os diré, la canción del inicio del vídeo es Hansi Krankel, el mismísimo Hansi Krankel cantando. Si os ha gustado, darme un like y nos vemos en el próximo capítulo.